poco sobre el regreso a clases y aquí tenemos a Rocío Miranda. Hola, ¿cómo están? Yo contenta de acompañarlos el día de hoy en este podcast tan bonito. Y sí, vamos a hablar un tema muy importante. Yo soy mamá, tengo un niño neurodivergente. Él es Alonso, tiene 8 años y este regreso a clases se los voy a contar desde mi experiencia como mamita y espero poder ayudarla a toda la comunidad que nos está viendo. Hola, soy Yulitza Adolescent, psicóloga clínica educativa, y el día de hoy estoy muy feliz de volver a acompañarlos en este episodio para hablar de estos temas tan importantes. Y el día de hoy he traído un amigo excelente y buen profesional, nuestro compañero Juan Carlos Yáñez Rondón, que es psicopedagogo especialista en neurodiversidades. Hola, muy buenos días con todos ustedes. Gracias por estar acá. Bueno, de verdad que me complace hablar de este tema y poder llegar a tantas familias que nos necesitan y que sea un tema constante y de apertura natural para que las familias se sientan identificadas y sobre todo apoyadas. Ahora que entramos al regreso a clases, con todo esto, una pregunta que me gustaría hacer es cómo viven las familias de los, principalmente niños, ya que son los que van al colegio, niños adolescentes, autistas o neurodivergentes en general. ¿Cómo viven los familiares y los mismos estudiantes este regreso a clases? Bueno, en realidad en las familias es complicado porque como mamá, como padres, siempre tenemos esa preocupación si es que nuestro niño va a ser aceptado, si es que nuestro niño se va a sentir cómodo en el aula, si es que el lugar donde va a estar tiene las herramientas necesarias para poder abordar al pequeño cuando pasa un tema de crisis, ya sea algo sensorial, ya sea algo que le moleste, le disguste. Entonces, creo yo, y soy de las familias que, por ejemplo, termina diciembre y en verano, enero, febrero, yo Alonso lo tengo libre, ¿no? O sea, trato de que se despeje, que haga deporte, nos vamos de viaje y todo eso, pero ya previo a marzo, las últimas semanas de febrero, tratamos de que, claro, él vaya teniendo este acercamiento al lugar donde va a ir, ¿no? Este año hemos optado por un centro psicopedagógico que, claro, tiene todas las herramientas, pero quizás no todas las familias tienen esas posibilidades y por eso van o a un CEBE o a un colegio nacional o a un colegio quizás especializado, pero la preocupación en casa siempre es la misma, pues, ¿no? ¿Estará cómodo mi hijo ahí? ¿Estará mi hijo tranquilo? ¿Tendrá alguna crisis? ¿Le harán bullying? O sea, esa es la preocupación de todos los padres, pues, ¿no? Sí, en realidad vemos mucho en consulta cuando llegan los papás a decirnos, mi hijo en realidad se podrá desarrollar en un colegio, ¿no? O lo tratarán bien, lo entenderán, o de repente va a molestar a otros niños, ¿no? Entonces es un desafío no solo para el nene, ¿no? Sino también para las familias porque tienen muchas dudas alrededor, incluso tienen mucho miedo porque hay, Ujú. muchos de ellos no hablan. Exacto. Entonces no saben cómo van a enfrentar las demandas en el día a día, ¿no? Yo creo que hay expectativas en la familia porque están a la espera de cómo va a ser el proceso de aprendizaje de sus hijos, si se van a poder desenvolver o sin querer, por una lógica tal vez necesaria, ellos están observando cómo es el aprendizaje de sus hijos neurotípicos y quieren que su hijo con algún trastorno del neurodesarrollo esté a la par. Entonces, la institución tiene que acercarse, ser empática con la familia y brindarle esas herramientas que a priori van a ir desarrollando paso a paso. Pero es un trabajo complejo y la idea es tener un espacio con profesionales de alto nivel que generen y respondan a esas expectativas cotidianas de la familia. Exacto, y has dicho algo importante, porque deberían estar todos involucrados y tener, o sea, ese abordaje, porque claro, como bien dices, hay niños que muchos de ellos no hablan, es mi caso, por ejemplo, Alonso todavía no tiene esa comunicación verbal, pero sí refleja una comunicación visual, ¿no? Con algún gráfico, con algún pictograma, quizás con, oye, no te puedo decir quiero esto, pero te puedo jalar o te puedo enseñar lo que sí deseo, pues, ¿no? Ujú. Pero lastimosamente, y pasa mucho en los colegios, que de repente no tienen estas imágenes que puedan ayudar a los niños, ¿no? Claro. Entonces falta el tema de capacitación para el personal, para los profesores y también la parte empática por el centro educativo, por querer desarrollar y poder recibir esta comunidad, pues, ¿no? Exacto. Ajá. Yo de repente veo estos pequeños, pero de repente, Ale, ¿nos puedes contar cuándo estabas en el cole y qué desafío presentabas tú?
Yo estuve en 2 colegios. El primero que estuve hasta 4º grado, si no me equivoco. Sí, 4º grado. Era un colegio chiquito. Habían 24 alumnos en mi promoción. Igual creo que éramos la promoción más pequeña de todo el colegio. Por ahí habían más en otros. Ahí sí, las clases yo las sentía bien personalizadas porque éramos pocos alumnos y cuando estás en primaria todavía tienes profesor y auxiliar. Ajá. Ujú. Entonces, en mi caso, a mí me pasaba bastante que yo me atrasaba en muchas cosas. Y recuerdo que cuando teníamos pocos alumnos, teníamos la posibilidad de que los profesores nos apoyaran un poquito más. Por ejemplo, yo era muy lenta escribiendo Ajá. y no podía copiar lo que decía en la pizarra, en el cuaderno, que tampoco entiendo por qué es necesario hacer eso, pero bueno. Y me atrasaba, sobre todo en matemática. Entonces mi profesora a veces, no sé si era porque sabía lo que estaba pasando o por pena, no tengo idea, pero me daba los problemas ya escritos como ya, pégalo en tu cuaderno y resuélvelo como sea. Bueno, Ah, es un apoyo. Ajá. No me explicaba tampoco muy bien cómo resolver el problema, pero ya, no importa. Igual, a lo largo de la vida, sí, en el colegio me han dado un montón de acomodaciones involuntariamente, porque el colegio no es que haya hecho un plan para apoyarme, porque en ese entonces yo no estaba diagnosticada. Ajá. Pero eso fue en mi primer colegio. En el segundo colegio, que ya era mucho más grande, éramos más de 100 en la promoción, éramos como 36 por salón, más o menos. Ahí O sea, ya había más secciones. Sí, Claro. habían 4 secciones. Wow. Éramos 36 en un salón con una profesora, o bueno, un profesor, depende del curso. Ajá. Era inmanejable. Yo recuerdo que todos los que teníamos algo sin diagnosticar, nos ayudábamos entre nosotros. Porque el problema de este colegio es que si tú no tenías el diagnóstico en mano, no te apoyaban. Ajá. No había apoyo. Entonces había un chico que era muy probable que sea disléxico. ¿Y qué hacía yo? Bueno, hacía las tareas junto a él y era como, ya, pásame tu hoja, te voy a chequear la ortografía para que no te jalen. Ya, chévere. Y así nos íbamos apoyando entre nosotros, pero eso no es algo que debería pasar. El colegio debería apoyarte, no los alumnos intentando sobrevivir entre nosotros. Exacto. Este programa llega gracias a la ONG Misión Isaac, una organización sin fines de lucro dedicada a la atención terapéutica y apoyo a familias vulnerables dentro del espectro autista. Y eso pasa mucho, ¿no? En realidad, ahora hay leyes que no te dicen que tienes que acomodar, dar ajustes razonables. Exacto. Pero ¿cuáles son esos ajustes razonables? ¿En realidad se dan esos ajustes razonables? Yo que trabajo con niños dentro del espectro y también hago seguimientos en los colegios, realmente estos ajustes dejan mucho que desear, ¿no? Realmente piensan que todos los niños que tienen una condición tienen que llevar ese mismo ajuste. No. Y no es ahí. Y ahí vamos a entrar con Juan Carlos a ver qué nos explica de eso. Mira, hay algo importante. Uno no trabaja con un diagnóstico. Yo soy docente, trabajo conociendo las características. Iniciamos año escolar en marzo y evaluamos esas características que cada niño, cada adolescente presenta y en base a eso adaptamos. Entonces eso es mentira de que tengo que esperar el diagnóstico porque estoy respetando al estudiante. Yo quiero colocarme más como especialista, quiero colocarme como papá. La necesidad de la familia es que puedo haber transitado por tantos colegios y no consigo respuesta, no consigo personas empáticas. No tengo que tener un colegio espectacular y bello en cuanto a lo físico, yo necesito personas comprometidas, que entiendan, disfruten y transiten las características de mi hijo. Esa va a ser una herramienta fundamental para ayudarles y no segregar. O ahorita que estamos a puerta del 2 de abril, el día de la concientización del autismo, que, ojo, pareciera que solo ese día yo sensibilizo. No, autismo tenemos todo el año, los 365 días, las 24 horas del día. Entonces, los cambios tienen que ser radicales. Y si estamos en el área de educación y tal vez es una autocrítica, yo tengo que comprometerme. Y si lo hago bien. Y si lo voy a hacer mal, es preferible dar un paso al costado. Entiendo a la familia. Exacto. Y además, por ejemplo, el otro día hablando con una mamá, pues, ¿no? Me decía, en mi colegio, o sea, mi hijo sí lo han recibido de una manera, o sea, el colegio se dio cuenta, ¿no? Que mi hijo tenía ciertas conductas y tenía rasgos. Entonces, la psicóloga me llama, me dice, oye, pasa algo con el bebé, me dice, llévalo, que pase cita psicológica con un neuropediatra, porque posiblemente, ¿no? Porque veo ciertas conductas que quizás pueda ser, pero hay que descartar. Entonces, pero mira, el colegio sí tuvo ese compromiso de comunicarle a la mamá. ¿Cuántos colegios en el país tienen esa conexión o ese ojo, como se dice, o el compromiso? Pues, ¿no? Poquísimos, poquísimos. Entonces, creo yo que también nuestro Estado, lastimosamente,
no hace nada para poder apoyar a la comunidad. Y pasa como lo que le pasó a Ale, ¿no? O sea, Exacto. si tú no tienes un diagnóstico, no te puedo ayudar, lo siento. Claro, y es un tema empático, pero también es de vocación, ¿no? Exacto. Yo creo que si el Estado como profesor no te da esas herramientas, pero tú como profesor que te encanta tu carrera y sabes que en un salón no va a haber solamente niños neurotípicos, o sea, no hay eso, ya esa no es la realidad, entonces me preparo y Claro. busco qué hacer con ese nene, porque no es simplemente hacer fácil y decirle, ¿sabes qué? Tráelo hasta cierta hora Sí. o retíralo y traer esos problemas a los padres, ¿no? Exacto. Entonces, es ideal de que nosotros podamos concientizar todo el año, porque este 2 de abril no solamente es para ese momento, sino todo el año de que obviamente somos diferentes, todos, no solamente en características físicas, sino también a nivel cerebral, y que tenemos que hacer ajustes y entender que las personas aprendemos de manera diferente. No significa que el niño no puede Exacto. aprender porque tiene una condición. Están equivocados. Muchas veces los papás dicen, no, a mí me dijeron que tiene un tope. El tope lo tienen ellos. O sea, las personas que lo están viendo, no los, los nenes. Exacto. Y ahí las vamos familias. también a que como familias quizás creamos ese temor también de que no lo van a tratar bien, no lo van a saber comprender, de repente no están capacitados y crean estas dudas y es por eso de que quizás muchos niños no tienen esa posibilidad de ir a un colegio. Y son dudas razonables. Sí. Porque cuando yo no puedo cambiar a una persona, o sea, no es que no pueda, yo debo disfrutar a una persona y conocer sus características y eso me hace estar más cerca. El contenido está exactamente como hay que darlo, pero yo tengo que cambiar es darlo de manera individualizada. ¿Qué me va a generar ello? Funcionalidad, el niño va a comprender y, ojo, lo incluiría, porque si no lo estoy integrando en un proceso en el cual él es uno más y no está siendo tomado en cuenta. Y pasa en los colegios que, claro, con esta ley que dice que tienen que haber 2 alumnos por aula, solamente que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea autismo, TDAH o una discapacidad física también, pero lastimosamente los colegios no están adaptados, no están capacitadas las profesoras. Hay muchos profesores que quizás por vocación, como lo dices, averiguan, investigan, se meten a talleres, a cursos, pero no es que el Estado los capacite para esto. Y lo otro es llevarlo a un CEBE, a un centro de básica especial, que también pasa lo mismo, que son 20 niños y una profesora con un auxiliar que, claro, no se dan abasto tampoco. Claro, porque ahí hay diferentes Capaci- problemáticas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces muchos niños autistas son más independientes y obviamente por darle atención a niños que tienen más ayuda física, etcétera, van a dejar de lado un poco esto y no se va a integrar de manera adecuada el trabajo. Eso. Y ya no hay una verdadera inclusión. Exacto. Y lo que nosotros queremos es tener una verdadera inclusión, pues, ¿no? O sea, trabajar para que nuestros niños, o sea, yo como mamá me preocupo para que mi hijo sea independiente, para que mi hijo pueda realizar sus cosas solas, para que mi hijo no siempre dependa de mí, porque no siempre vamos a estar nosotros. Esa es la realidad. Eso. Y con el autismo, como bien lo dicen, no solamente es el 2 de abril, sino es todo el año. Nosotros convivimos con el autismo todo el año y queremos que sean más empáticos con nosotros, queremos que se nos dé las facilidades y que esté la información para que cuando pases a un colegio te digan, no, señora, su hijo es autista, lo siento, ya cubrimos la vacante, no debe ir a tal sitio, no, que justo ya no hay. Sí, mágicamente. Mágicamente. Pareciera que le estuvieran dando un pésame a la persona. Exacto, porque- y no queremos mira, lástima, Hay, atención. hay algo que soy crítico y no me gusta, que es la palabra discapacidad. Discapacidad es la imposibilidad del ser humano en conocer nuevas situaciones y abordarlas. Es el método de evadir más rápido. Este programa se emite desde el Colegio Walt Whitman, el primer centro educativo de nivel inicial, primaria y secundaria en San Miguel. Igual también cuando una persona autista, bueno, de nuevo, un niño en este caso, igual también creo que le pueden pasar a los adultos cuando ya entran a universidades. Claro. Sí, igual. Pero tomando específicamente el caso de niños, porque siempre para los niños, independientemente de si son autistas o no, es más difícil regularse o comprender lo que están sintiendo en ese momento. Es probable que cuando ingresan al colegio, sobre todo si el colegio no está preparado, tengan alguna crisis, crisis sensorial, más o menos cómo funcionan esas crisis que pueden ocurrir dentro del colegio. Las llamadas crisis
son respuestas al estrés extremo que está pasando en ese momento el pequeño, ¿no? Entonces, estas crisis van a ser porque su capacidad de adaptación en ese momento del pequeño ya sobrepasó, ¿no? Y pueden ser por muchas cosas, ¿no? Por la parte sensorial, como decía Alejandra, ¿no? Hay muchos estímulos a la vez. De repente no hay una estructura, no están planificados, de repente pues no tienen una rutina y todo eso puede alterar la tranquilidad del pequeño y como vamos a ver de repente con llantos, no queriendo ingresar al colegio o no queriendo ingresar al aula, escapando también. Entonces, es porque tenemos que evaluar qué pasa en el entorno, porque este nene entró en esa crisis y atender eso, ¿no? Con apoyos, ¿no? Apoyos de poder darle una rutina clara, ¿no? De poder también darle de repente la parte sensorial y ver si ese nene necesita algo sensorial en ese momento o hay algo que sensorialmente lo está atrapando, ¿no? Y poder hacer ajustes en todo su currícula también para que no se frustre, ¿no? Porque a veces la profesora obviamente hace un ajuste, de repente vamos a pensar que se hizo el ajuste, pero quizás ese nene todavía lo ve dificultoso, ¿no? Y comienza a tirar las cosas, ¿no? Y ya dicen, no, es malcriado, lo etiquetan o no quiere, ¿no? Pero no se dan cuenta que él está comunicándose como puede, Exacto. ¿no? Y está comunicando una frustración de ese momento que en realidad no sabe cómo hacerlo, como cualquier niño, ¿no? O sea, los niños de repente neurotípicos tampoco es que escapan de eso, No. ¿no? Porque ni siquiera los adultos sabemos manejar a veces nuestras emociones. Imagínense un pequeño, Claro. ¿no? Entonces, un nene neurotípico de repente tiene la facilidad de hablarlo quizás de una manera, ¿no? O comunicarlo de alguna otra manera, y un niño que de repente no habla o no sabe interpretar sus emociones, etcétera, puede comunicar con esas conductas muchas cosas y por eso hay que analizarlas. Ahora, Juan Carlos, cuando ya pasa esta crisis, ¿no? O sea, ¿qué estrategias, qué metodologías, cómo podemos preparar a nuestro pequeño para que pueda tener este inicio de clases y sea algo agradable para él y que no sea algo frustrante? Claro, nosotros hablamos de conducta y es todo lo que observamos de manera objetiva y no por suposiciones. La anticipación, recordemos que estamos hablando de niños con TEA, es importantísima, que él conozca el espacio al cual va a asistir, conozca a sus profesores, conozca a sus terapeutas. Es la organización estructurada, ¿ok? Pero yo voy más allá. A nivel educativo, sea educación especial, educación regular, aparte de la empatía, tiene que haber un compromiso y una vocación en la cual la persona con TEA identifica esas características o esa energía que yo le pueda transmitir. Me preocupo, indago. Yo soy quien le tengo que brindar las herramientas a la familia, hacerlo funcional, no exigirle al niño, conociendo previamente al niño sus características, porque, reitero, yo no marco un diagnóstico para iniciar. Cada niño es muy diferente, felizmente. Y les explico, yo genero un plan individualizado por niño. Yo ahorita tengo en mi matrícula 11 niños y cada niño tiene su currículo anual individualizado y obviamente su planificación. ¿Por qué? Porque está el niño que te lee, está el niño que está conociendo las sílabas, entonces las actividades no tienen que ser generalizadas. Parto de allí, eso es un perfil cognitivo-conductual. En base a eso, el niño aprende. Entonces yo estoy llegando al niño y le estoy dando herramientas y actividades que él conoce, ojo, con algo que se llama atención individualizada. Me coloco uno a uno con el niño, le explico y por medio de claves visuales, de imágenes reales, de gestos, de la imitación, llego. Pero sobre todo hay que ser empático e incluir la educación emocional a nivel educativo, que eso fomenta con mayor fortaleza aprendizajes. Ajá. Ahora, Ale, recordando tu época de niña, en tu casa, tus papás te hacían, no sé, una anticipación, quizás te prevenían lo que iba a pasar. No. No. Porque yo no estaba diagnosticada en ese entonces. Ajá. A Pero, mí- por ejemplo, ¿tus papás sospechaban algo? Mis papás siempre sospecharon que había algo, pero ningún psicólogo ni... Bueno, no sé si llegué al psiquiatra, no estoy segura. Pero nadie nunca les dijo como, hay esto en específico. Entonces simplemente sospechaban mil cosas y resultó ninguna, porque en todas las evaluaciones que me hicieron en esos momentos salió nada. Oh. Entonces dijeron, bueno, tal vez simplemente mi hija es así y punto. Pero no había No eso había de eso. darme las Que quizás en acomodaciones, ese no. momento, si es que hubiese pasado otra, hubiese sido la historia.
Sí, pero igual creo que es muy reciente esto de saber que las mujeres también pueden ser autistas. Sí. Cuando yo era niña creo que ni siquiera existía esa posibilidad. Entonces es lógico también que no me hayan diagnosticado en ese momento. No iban a Exacto. existir Claro, esas inclusive las adecuaciones. características en la mujer, sobre todo en el autismo, solapan, ¿sí? O sea, pasan desapercibidas. Sí, o sea, Sí. se pueden camuflar y normal, o Es sea, que las mujeres tenemos más capacidad de imitación. ajá. Y cuando son mujeres que La verdad, tienen en realidad altas capacidades o de repente no tienen comprometido el lado cognitivo, pues obviamente Obvio. enmascaran mucho más y es más difícil, ¿no? Ahora ya es un poquito mejor el hecho de poder estudiarlo y de poder evaluarlo. Y bueno, una persona que está comprometida en el ámbito de los neurodivergentes y trabajando en esto y estudiando mucho, se va a dar cuenta muy rápido. Exacto. Y es importante de las personas que nos están viendo es que lo que ha dicho Juan Carlos, o sea, anticiparle a nuestro niño de que va a ir a un espacio nuevo, que va a ir a un colegio, que va a ir a un lugar. Yo lo que hago con Alonso, por ejemplo, es llevarlo semanas antes, ¿no? Y hacer una rutina. Vamos a salir desde la casa de tal hora y vamos a ir a este punto, acá te vas a quedar y quedarme por la zona, bordeando, que él conozca, ¿no? Que se haga familiar ese espacio porque es un lugar donde va a estar casi toda la mañana, pues, Mira, y un ¿no? punto importante es que toda institución pública, privada, pequeña o grande, tiene que formarse. O sea, no es que me han dicho No. profesores de inglés, de física, de química, ya va, yo soy especialista en esta ciencia, yo no soy especialista en educación especial. Es que cuando habría que buscar qué es normalidad, qué es educación especial, que es una educación que llega, que es funcional, que el niño va feliz y comprometido, Claro. entonces va a avanzar y la institución no me va a decir, no me dan, yo no me voy a formar, yo no estudié eso porque estamos mal. Entonces, ¿qué va a pasar con la población que tú atiendes todo el año escolar? Igual también la excusa más común que ponen es, tenemos un montón de alumnos por aula, no nos podemos enfocar en cada uno. Bueno, pongan menos alumnos por aula. Exacto. ¿Por qué llenarse un salón de 35 niños? Es que ahí ya le estás tocando el bolsillo al colegio. Sí. Claro, Entonces, sí, ese es claro. otro tema. Pero regresando a lo que es la sobrecarga sensorial, ¿no? Por ejemplo, en los colegios hay los timbres, ¿no? Hay muchas personas, muchos ruidos, y esto, si es un niño que quizás no regula todavía o no se sabe regular a esta sobrecarga sensorial, ¿cómo puede afectar al estudiante? ¿Cómo puede afectar al pequeño en la parte académica o en la parte en la que se pueda desarrollar en ese espacio? Claro, lo que pasa es que cuando vamos a ver una sobrecarga de estímulos, el niño obviamente va a presentar ciertas conductas que van a hablar de eso, ¿no? Entonces vamos a pensar de repente que lo van a tomar como, no, ese niño simplemente es malcriado, es agresivo, ¿no? Pero nuevamente no estamos analizando qué pasa antes. Si ese niño de repente en su salón hay 35 niños que todos están hablando a la vez, imagínate esos oídos que son mucho más sensibles, le va a doler porque les duele. O sea, no es que escuchan más y no les pasa nada, les duele. Obviamente se va a irritar. Es como siempre les digo, ¿no? A veces nosotros los seres humanos ya grandes y estamos con un dolor de barriga y tenemos que ir a trabajar. ¿Estamos Es dispuestos? incómodo, Es claro. incómodo, ¿no? Entonces, lo mismo con los chicos, o sea, incluso con adultos, ¿no? Porque también tengo pacientes o personas que se han ido a diagnosticar y me dicen, o sea, esto es mucho, no puedo con la gente, no puedo con tanto ruido, pero permitirles a ellos esos ajustes, ¿no? De repente en ese momento darles las herramientas y darnos cuenta, analizar qué pasó antes, si no es una conducta por otra cosa, si no es algo sensorial y darle, ¿no? De repente los audífonos un momento, que baje, o de repente ayudarlo a llevarlo a un lugar neutro donde se Eso. pueda descargar ese sobreestímulo y tratar de dar ajustes en el salón donde pueda el niño entrar. Esos estímulos no son necesarios, porque yo veo que a veces llenan las aulas, y discúlpenme, pero creo que es innecesario llenarlo de tantos adornos, porque los vas a distraer y les vas a generar un estímulo visual tan fuerte que de repente en ese momento no hace crisis, pero hay que pensar en la crisis del futuro, ¿no? Porque va a llegar a casa y de repente ese niño no va a dormir. Exacto. Es importante tener un registro y una anamnesis cuando vamos a escribir a los pequeños, que los profesores se tomen tiempo de calidad y tener una comunicación asertiva con las familias para saber, explíqueme qué características, aparte del contenido de los literales, cómo es su pequeño, qué le molesta, qué le irrita, porque en base a eso yo voy a evitar que en las agendas escolares vaya cualquier cantidad de marcación negativa de lo que el niño
no hace, ¿sí? O lo que hace que está mal, ya va, pero si podemos anticipar y conocer a los niños, el abordaje académico va a ser más funcional. Entonces, salgamos de mi traje de profesor, que no llego a la familia y no me preocupo por su cotidianidad, lo cual me va a generar respuestas necesarias. Agradecemos también al Centro Terapéutico Physiovolution, empresa dedicada a brindar tratamientos en terapia física y rehabilitación psicológica, terapia de lenguaje y ocupacional, además de fisioterapia pediátrica y fisioterapia en traumatología. Están ubicados en Girón Ayacucho 222, Centro Cívico de Trujillo, Ciudad de la Eterna Primavera, y pueden contactarse a su teléfono 970-441-262. Gracias, Physiovolution. Exacto. Y ahora, el compromiso también del padre, el compromiso también del colegio, de la profesora, ¿no? De tomarme ese tiempo de que, señora, ok, su niño ya tiene un diagnóstico, pero en base a ese diagnóstico que yo ya lo leí, ¿qué le gusta? ¿Qué le molesta? ¿Qué hace? ¿Cómo puedo abordarlo si es que no está su sombra en ese momento? ¿Cómo lo puedo abordar? ¿Qué hacer? El otro día, y se los comentaba antes, ¿no? Tengo una mamita que me escribió al blog de Mamá de Alonso y me decía, pues, no, Rocío, en el colegio de mi hijo sí, o sea, hay sus compañeros son muy empáticos con él, ¿no? O sea, si ya ven que mi hijo por ahí va a explotar, porque le dicen así, no, va a explotar, ya sabemos que se tienen que cerrar la boquita, mantener el silencio, darle su espacio. La profesora de alguna manera lo lleva a un lugar seguro, ¿no? Puede ser el patio, puede ser un espacio agradable para él, ¿no? Ya saben, ¿no? Entonces, como que el salón se ha vuelto un lugar cómodo para mi hijo y estoy contenta porque, claro, el colegio me ha dado esta herramienta. Es un colegio nacional, ¿ah? O sea, me ha dado esta herramienta y estas facilidades para yo poder entrar cuando mi hijo tiene estas crisis, tener un contacto más cercano con la profesora y la psicóloga. O sea, yo le digo, qué chévere, porque eso debería copiarse en todos los colegios. En todos los colegios. Y creo que sería mucho más fácil y más agradable para nuestro hijo, sea un lugar cómodo, agradable, y no vea como que, ay, no, hoy día tengo que ir al colegio para soportar todas estas sobrecargas. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo con la sobrecarga del salón, Sí. ¿no? O Y sea, yo digo, qué bonito que los niños nos enseñen a los adultos, ¿ah? Porque esos niños, qué bonito que hayan podido ayudar a su compañero. sí. Y eso sale de ellos. Exacto, ¿no? porque mira, en el salón, yo le pregunté, ¿cuántos son en el salón? Me dice, son como 30 chicos, me dice, son 30 niños. Y claro, hay un niño que es más cercano a él y que él es el que advierte a todos, ¿no? Cállense, dice, ya, tranquilos, que estamos abrumando a nuestro compañero. Ajá. Ya, entonces se quedan Qué calladitos. Por ahí, es más, han puesto como topecitos en las sillas, en las Ajá. carpetas, porque cuando las jalan hay este sonido horrible, entonces Sí, a él le duele. duele, claro. Entonces han tenido esa adaptación, la profesora también, el colegio, o sea, Hay es vocación, bonito. no sé si se puede. Exacto. Ojo, para estas estrategias no necesito un super colegio. No. Necesito a la persona como persona. Y los niños son los mejores aliados. Se concientiza el niño me apoya, está inmediato al lado de la situación y mire, qué bonita experiencia de ese Claro, colegio. y ese niño, porque también me pasa que me dice, en cambio, las mamás piensan que mi hijo lo va a contagiar a sus hijos. Sí, O sea, señores. es algo que pasa todos los días, ¿no? Exacto, el autismo no No es se una contagia. enfermedad, no se contagia, o sea, es una condición. Y eso hay que y tenerlo me ha claro. pasado, ¿no? Porque a veces me dicen, ay, pero ya veo que mi hijo está leteando igual que él, pero no es su conducta, no es de él, lo va a dejar, de repente están jugando, de repente le da curiosidad y eso no significa que tu hijo va a ser autista, o sea, Claro. ¿no? Quitémonos eso de la cabeza, por favor. Y así como un niño aletea, tu hijo de repente mueve el pie para regularse. Claro, Todos todos necesitamos necesitamos. algo para regularnos, así que no lo veas malo. Igual, de todos modos, es como, señora, usted no está conviviendo con el niño, Exacto. usted no le afecta en absolutamente nada, ¿qué se mete? Exacto. Y además Esa es la estamos respuesta. creando a niños que sí tienen, o sea, ese lado sensible y dicen, oye, algo raro pasa a mi compañero, pero bacán, o sea, si lo puedo ayudar,
justo lo que tú también nos decías, que en tu salón también tenían esta alianza entre ustedes, ¿no? O sea, bonito, pues, ¿no? Yo te ayudo, tú me Qué ayudas, bonita ¿no? es la empatía, ¿no? Exacto. Y que eso la profesora lo siga alimentando. Sí, Porque hay profesoras que que no. no. Yo tengo un caso hace poco que la mamá me decía, mi hijo no quiere, está traumado, no quiere ir al colegio, hace homeschool, porque en primer grado le dijeron que era un inútil porque no sabía escribir. Y no le Imagínate. daban su almuerzo y lo mantenían sin almuerzo hasta las 4 de la tarde que se salía del colegio. Eso es un maltrato. Pero eso ya viene de parte de la profesora, Exacto. que es la autoridad en el Exacto. salón. Entonces, Profesora es mucho llamarle así, porque eso es muy o sea, eso es todo. O sea, más que juzgable, no puedo tener una persona y dónde está la supervisión en cuanto a qué tipo de personas tengo apoyando a mis niños. Exacto. Bueno. También agradecemos al Centro de Terapias Especializadas SensoKit, con sedes en Las Flores, en San Juan de Urigancho y en San Isidro. Cuenta con servicios de terapia ocupacional, sensorial, psicología conductual, aprendizaje, estimulación del lenguaje y grafomotricidad. Atienden a niños con diferentes condiciones en neurodesarrollo como TEA, TDAH, PCI, además niños y jóvenes con problemas sensoriales, de aprendizaje, conducta, psicomotores. Gracias, SensoKids. Bien, el siguiente tema, Ale, es el bullying escolar. Antes de ir con la pregunta, ¿ok? En lo personal, ¿no? ¿Tú has tenido algún acto de bullying en tu colegio, universidad, centro de trabajo? Bueno, en la universidad no, porque fui virtual, solo un año, así que nada. Pero en el colegio, el tema no era bullying tan explícito, no es como que vayan y ay, te voy a pegar porque eres rara. No, eso no ocurría, que yo sepa al menos. En mi promoción no ocurría. Pero sí habían cosas más sutiles, como a mí me pasaba mucho que tenía muchísima ansiedad, me ponía a llorar en las exposiciones, y les hablo ya de quinto de secundaria. Entonces tenía una profesora muy buena que me dejaba hacer las exposiciones después de la clase, me quedaba un tiempo después y era solo con ella. Chévere. Adoro a esa profesora. Pero a mí me pasaba, antes que ella me diera esta oportunidad de poder dar las evaluaciones después, era que mis compañeros luego los escuchaban en el recreo diciendo como, ay, ya viste que esta se puso a llorar en la clase, qué vergüenza, parece una bebé, no entiendo cómo quiere estudiar. En ese entonces quería estudiar comunicaciones porque no le había dicho a nadie que quería ser actriz. Ay, ¿cómo va a estudiar comunicaciones si se pone a llorar? Eso era comentarios Claro, ahí. comentarios incómodos, pero pues, es ¿no? que ahí vamos, el bullying no comienza con un golpe, Exacto. comienza con la indiferencia. Y justo ahí quería llegar, Juan Carlos, porque ¿por qué crees que ocurren este tipo de bullying, ¿no? Entre los estudiantes? Como decía Ale, claro, no es un golpe, pero sí es un comentario que yo lo siento que me está dañando, o sea, Lo que me pasa es está que actualmente afectando. se cree que un comentario verbal no daña, o sea que el bullying es un golpe. Yo soy muy crítico, recto a nivel conductual referente al bullying. El bullying ingresa a la institución educativa porque los profesionales de esa institución lo permiten y porque no están al pendiente de sus estudiantes. Y porque dicen, discúlpame, dicen, son niños. Sí. Sí. O tiene TEA y como no entiende el doble sentido, o sea, yo le estoy diciendo, tú estás permitiendo, tú estás aceptando de que se le maltrate porque él no entiende. O sea, entienda o no, no te lo acepto. Soy crítico. Tú tienes que estar al pendiente. Tú tienes 30 vidas allí, 10 vidas, son tus hijos. Sé que tal vez no sientes esa vocación de llamarles así. Yo sí lo siento. Yo creo no estaría mal, estaría pifiando. Yo sé lo que hago porque me gusta. Yo amo el autismo como se llama la mujer más hermosa del mundo y no terminas de conocer. Lo respeto. Y respeto esa individualidad que te permite conocer. Entonces, cuando yo no hablo con mis estudiantes, cuando no pongo normas y límites y cuando no incluyo a las familias, todo esto se suscita porque, le dijo bobo, pero ese bobo después terminó siendo un mensaje más fuerte, golpes, maltrato, y no es aceptable. O sea, simple y sencillamente no es aceptable. Y los profesores lo saben. El caso de la UNSA del estudiante fue agobiado por su profesora. Sí. Exacto. ¿Sí? O sea, no fue cualquier cosa. No. O sea, Y a veces no inicia con los niños, Ajá. inicia con los profesores. profesionales. Entonces, Exacto. ¿dónde estamos? Ahora, hay niños, estudiantes más vulnerables que otros en el caso del bullying? Claro que sí. O sea, a ver, vamos a hablar en el caso de los niños neurodivergentes, ¿no? ¿Por qué son más vulnerables? Porque no pueden comunicarse, ¿no? O sí, de repente hablan, pero no saben cómo expresar sus emociones, qué están sintiendo. Son más callados. De repente la parte social, ¿no? Que no entienden las bromas y de repente se molestan. También hay
las habilidades sociales, ¿no? Que ese niño prefiere estar solo Sí. o que tiene intereses que de repente a otros niños no, porque de repente vamos a hablar de un adolescente, ¿no? Que ya los adolescentes a los 11, 12 años están ya en otras cosas, pero el niño con una neurodivergencia está pensando todavía jugar con sus animales o de repente habla Tiene de otro un tipo de interés. videojuego y son intereses diferentes y ahí es donde comienzan a marcar la diferencia y los niños de repente dicen no me voy a juntar porque él es muy niño o ya comienza esto o también comienza desde la casa o comienza desde los papás que le dicen no te juntes con él porque es malcriado o no te juntes con También. él porque es medio raro o no cosas así o las profesoras ya lo comienzan a etiquetar y dicen eres malcriado delante de todo el mundo, ¿no? Eres así, eres asá y eso cala en los niños porque somos nosotros la autoridad. Claro. Igual también el lenguaje que usamos día a día. Por ejemplo, yo he escuchado a personas X en la calle con el típico insulto de, oh, especial, eres sí. autista. Ya, todo comienza con ese lenguaje que usamos, que lo usamos como si fuera insulto cuando no lo es. Ajá. Y ahí ya comienzas a hacer sentir mal a la otra persona, porque puedes hacer un comentario no dirigido a esa persona, pero igual se entiende que estás usando esto como un insulto. Claro, Exacto, incluso como algo los gestos. degradante. Cuando yo de manera despectiva hago un gesto de que no estoy de acuerdo o qué mal o la persona se me acerca, o sea, yo lo estoy maltratando inclusive con lenguaje corporal. Claro. Y es delicado, podemos hacer, qué bonito fuera y qué práctico es, ¿por qué no trabajamos habilidades sociales desde cuna a jardín y enseñamos a los niños a cómo tolerarse, el niño más gordito, el delgado, y entre los mismos niños tal vez no tuviéramos que ir porque no estoy muy de acuerdo, ve a taller de habilidades sociales, tienes 15 años y con un grupo de niños con TEA, que los amo, está bien, Claro. pero si yo quiero socializar, ¿no sería otro espacio o el espacio normal de cotidianidad? O por lo menos, Ale, te haría hasta la pregunta en cuanto a socialización. ¿Cómo la has vivido tú? En socialización yo siempre tuve un grupo armado, mi grupo que conocí en quinto de primaria y me quedé con ese grupo eternamente. Y nada, éramos como las que éramos menos populares de la promoción, como decían, ay, estas sus mamás no las dejan salir a fiestas, no les dejan hacer nada. Me imagino. También que yo vivía muy, muy, muy lejos de mi colegio, entonces no salía así nomás. Y era como, ah, bueno, ya estas no las voy a invitar. No era bullying directamente, por ejemplo, de ese grupo hay dos que se salvaban un poco, que las invitaban un poco más a cosas. Pero esa era mi socialización. Mi hermana, mi grupito, fin. Pero Claro, no se hace, o sea, mira, cuando se entrega un diagnóstico, el colegio ya no permite, ya no tengo vacante, y el viernes, por ejemplo, el lunes, pero el viernes tenía 30 vacantes. Hay un miedo, ya va, conoce, No, nosotros como equipo claro. vamos a los colegios y formamos, o sea, pero lo hacemos con un gustazo, Exacto. Nos porque, encanta. no sé, será porque nos apasiona, y queremos que el colegio tenga esa misma respuesta. El niño no lo veo, pero ¿qué importa? Está dentro del espectro y es Y parte de nosotros. me pasó, cuando yo estaba buscando un colegio primero para que Alonso, porque, claro, el doctor me dijo, el neuropediatra me dijo, Rocío, que vaya a un colegio regular, me dice, no le veo nada raro, es más, lo va a ayudar a que tenga contacto con niños regulares, que esto y que el otro. Entonces ya me fui a buscar por mi casa, yo vivo en Breña, colegios chiquitos, ¿no? Y entré, pregunté. La directora muy amablemente me recibió, me dijo, claro, tenemos vacantes para años de 5 años, 6 años, su hijo va a encajar muy bien, que no sé qué cosa. Hasta ese momento yo no le había dicho que mi niño tenía autismo. Claro. Ah, sí, que esto y que el otro, que mire, tenemos este espacio, que aquí, que allá, que no sé qué, que sí, va a encajar perfecto. Ok, le digo, pero mi hijo es un niño autista. ¡Ay! Uy. Justo ya tenemos la vacante y ahí desde ahí empieza, ¿no? Porque ni Claro. siquiera es como que te diga, yo le digo, pero yo lo puedo traer, me puedo quedar yo como su sombra para que él se vaya Claro. adaptando y normal. Tampoco le estoy diciendo que va a venir desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que es el horario regular, porque mi hijo no lo va a tolerar, le digo, sino que venga un ratito, se adapte, se integre y bacán, ¿no? No, lo que pasa es que ya estamos con los cupos Ya y te desde ahí ponen empieza peros. el rechazo. Claro. Igual pagas Quieras la matrícula sin- completa, exacto. no pagas las 2 o 3 Exacto. horas que vas, que Exacto. Eso es otra cosa. Y eso pasa mucho, ¿no? Yo tengo también dentro de mi centro estos programas escolarizados o de integración en realidad. Y los papás me dicen, ¿sabes qué? Yo ya me cansé. Nos cansamos. Y me da no sé qué seguir buscando porque lo único que siento es rechazo para mi hijo y yo prefiero que esté feliz en un lugar donde lo quiere, Exacto. donde se siente que lo incluyen o bueno, lo integran y están con él, etcétera.
que ir a buscar a un lugar donde primero me van a decir sí porque no saben el diagnóstico o después me dicen, ¿sabes qué? Se acabó. Se acabó. O de repente en el camino me dicen, no, llévatelo porque no podemos. Entonces no Y quiero ese es un tipo de bullying, porque Exacto. claro, o sea, lo están rechazando, por lo están discriminando, por decirlo Estamos así. en una sociedad Exacto. despectiva. Y eso es lo feo, porque hay lugares que, claro, te lo reciben con mucho amor, con mucho cariño, tienen esa empatía, esa vocación, pero es uno en 1 millón. Eso es lo que pasa. Hay también este tema de por qué son vulnerables, porque también los chicos tienen diferentes gustos, ¿no? Y de repente ya en la adolescencia, en la juventud, ya de repente comienzan a vestirse como ellos quieren, comienzan a cortarse el cabello como ellos quieren, no sé, a pintárselos. Y ya comienzan como que, oye, ¿por qué te hiciste eso? ¿No? O de repente ya los comienzan a mirar, qué raro, ¿por Ajá. qué? ¿No? Entonces, como dijo Alex, ¿qué les importa si se Claro. ponen lo que se pongan, si ellos se Eso es sienten cierto. felices y se sienten tranquilos? Pero eso también los hace vulnerables al bullying y hacen que enmascaren y eso genera un estrés que llegan a casa y es donde es un lugar seguro y comienzan a drenar todo de una manera inadecuada. Yo pienso a que veces. también los profesionales, claro, cuando escuchan, porque los niños son crueles, o sea, Sí. ellos no miden, ¿no? su vocabulario, no miden su Crueles accionar. por imitación. Crueles Exacto. por imitación. Entonces yo creo que la persona, la autoridad del aula, si es que escucha, no juegues con él porque es raro, oye, demórate un poquito, no es raro, tiene un gusto distinto, diferente. O sea que intégrate tú. A mí me pasó Eso es lo que con debe un pasar. paciente. Mira, yo tuve un paciente todo un año que él entró, fue un reto para mí en un adolescente y fue un reto con su familia, conmigo, con el colegio. Luché mucho con el colegio. Lo integré muy lindo el próximo año porque ya era hora de integrarlo. Él entró muy bien las 2 primeras semanas. Estaba espectacular. Todo el mundo decía, él es. Él es. Y yo decía, ese es mi trabajo, ¿no? Pero me sentía orgullosa. Pero pasó algo muy chiquito que él me comunicaba todo. Apenas Ajá. llegaba a terapia y me decía, ya me habían dado las quejas porque eso hacían siempre. Y yo le digo, ¿qué pasó, hijo? Dime, cuéntame, ¿por qué pasó esto? Lo que pasa es que yo quise jugar fútbol, ¿no? A mí me gusta el fútbol, pero él no entiende mucho las reglas del fútbol, entonces lo juega a su manera, ¿no? Y uno de ellos, de sus compañeros, le dijo al otro compañero, no lo metas porque él es autista. Detonó que él me dijo, no, yo me quiero vengar de todos. ¡Ah! Me quiero vengar de todos. Entonces comenzó a insultarlos porque obviamente era su manera De de vengarse, comunicarse claro. que le dolió y que lo hicieran a un lado y se Razón, dio ¿no? Es cuenta. Claro. Y yo le dije a su papá, que siguen ahí en ese colegio que no hicieron nada, porque él no hicieron nada, lo siguieron calificando como malcriado. No, ya comenzó con sus cosas, ya que esto ya es malcriado de nuevo, está otra vez conductual, está así. ¿Y qué hicieron? Nada. Nada. No, la profesora no hizo nada, los amigos no hicieron nada, la gente adulta que está ahí no hizo nada, los psicólogos no hizo nada. Entonces, un colegio que supuestamente es inclusivo, que pagas un montón porque no es un colegio ni siquiera pequeño, era un colegio súper grande, que no tenga ese manejo, me sorprendió mucho. Y que no sepan cosas básicas como el enmascaramiento, porque el NN a veces entraba para socializar, hacía un tipo de masking de algunos Claro. personajes y no sabían qué era eso, lo tachaban como que eso lo hace por malcriado. Igual dentro de los colegios, algo que se hace mucho es siempre echarle la culpa a la víctima. Sobre todo cuando se trata de bullying, es como, te pueden estar haciendo bullying un año entero, la víctima tiene una reacción agresiva y siempre es la culpa. La culpa. ¿Por qué reaccionó así? Ahí sí. Exacto. Porque no se dieron cuenta antes de lo que estaban haciendo. Y ahora, entrando al tema de los roles del colegio y del docente, pues, ¿no? O sea, es importante tener en claro esto y las herramientas que se deberían dar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ustedes creen? O sea, ¿qué deberían implementar los colegios en sí para que esta convivencia entre el alumno, el colegio y la familia sea algo respetuoso y sea algo productivo para el niño también? Mira, los colegios cuando tú llegas muchas veces tienen unas carteleras inmensas de valores, pero ojo, es algo inanimado, es algo seco, es algo que no se aplica, porque a veces ni siquiera saludan, no hay empatía. Entonces, tiene que haber compromiso, tiene que haber formación constante. Yo les digo a algunos colegios, aprovechen las escuelas para padres, que no sea más de lo mismo. Vamos a hablar de las situaciones que por salón tenemos, sin nombrar a los niños, Claro. para llevar una convivencia armónica. Son temas bonitos que se deben trabajar.
Ojo, aprendizaje no únicamente comunicación y matemática, va más allá. Va a que sea funcional, que yo respete a mi compañero, que le ayude a mi compañero, como manifestaba Ale hace rato, sin necesidad de diagnóstico ni nada. Más niños así, pero yo tengo personas que imito que son los profesores. Entonces, compromiso, actualización, cambiar. De verdad, o sea, si no me siento capaz, antes de rechazar, dar un paso al costado. Porque hay familias que no tienen la oportunidad, lo hablábamos hace rato afuera, ¿qué pasa con esas familias que no tienen apoyo? Porque Claro. 3 hijos, o sea, a mí me gustaría, o a nosotros, perdón, llegar a esas familias, para mí fuera muy satisfactorio y decirle, ¿sabe qué? No le voy a cobrar nada. Y que, en serio, no le voy a cobrar, pero le voy a atender tal cual como la persona que puede pagar. Para Claro. mí eso es fundamental porque hay una población gigante desasistida. Y hay colegios que pseudoasisten de manera errada. Exacto. Ahora, para que esta convivencia sea respetuosa y sea realmente inclusiva, ¿no? O sea, importante lo de la escuela de padres que se debería aprovechar, por ejemplo, pero también la capacitación para los docentes. Claro, debe haber una capacitación constante que obviamente los colegios tienen que invertir en eso, ¿no? En poder ayudar a su población de docentes, de psicólogos, ¿no? Y que puedan llevarse más herramientas. Ahora, no solamente a ellos, no solamente con la escuela de padres, sino que también dentro de la parte de TOE, ¿no? Esta parte donde los niños tienen la parte de tutoría. ¿Por qué no hacer dinámicas, trabajo, para que ellos sean un grupo realmente unido? Ya se ha perdido eso. Se ha Exacto. perdido mucho. Las docentes ya no hacen ese trabajo y vemos promociones que terminan un lado y no se quieren ni mirar, ya no se quieren ni ver ni saber de Y ellos eso es durante cierto, 30 porque, años. mira, yo me acuerdo de mi época de colegio, yo soy promoción 2003, y claro, teníamos estos 15, 20 minutos antes de empezar las clases, ¿no? Donde teníamos estos juegos de integración y el que no jugaba, no, o sea, todos teníamos que integrarnos. El que Exacto. no jugaba, el profesor decía, ah, no, me vas a hacer, no sé qué, escribir tantas veces. Pues, nosotros por no escribir, Claro. todos nos y tratábamos de jalar a todos, porque siempre ahí en el salón hay un chico que es tímido, o uno que no le gusta, por ejemplo, la parte deportiva. A mí me encantaba el deporte, entonces yo trataba de involucrar siempre a todos en el juego, entonces siempre era esa dinámica, pues, ¿no? Exacto. Y se debería Se debería, sí. retomar. Se debería hacer eso constantemente, no una vez al año. Claro. ¿No? Yo también tengo hijos dentro del espectro también, y mi adolescente, sí, todavía le cuesta, ¿no? De la parte social. Y yo le digo, ¿por qué el colegio donde estuvo antes nunca hizo una integración, nunca se preocupó porque ellos sean realmente compañeros, amigos, y puedan tener esa engranajes, ¿no? Como Ajá. que ser cómplices de varias cosas, ¿no? Pero ¿sabes qué No lo pasa? hacen. Mira, también trabajé en algún momento como docente. Yo soy voleibolista. Y cuando yo terminé el colegio, mi entrenador me dijo, Rocío, para que trabajes conmigo y agarres la parte de voleibol de primaria. Dije, ah, bacán, dije, chévere, pues, ¿no? Entonces me integré como docente en el colegio, ¿no? Trabajé con los niños de primer grado hasta sexto de primaria y tenía estas capacitaciones de los profesores. ¿Qué pasaba en esas capacitaciones? Claro, yo, primeriza, iba con mi cuadernito, mi agenda, todo, y te dan todo lo que el docente tiene que hacer. El docente es la autoridad, el docente es la persona encargada del aula, el docente es la primera persona que el niño tiene que ir a, ¿no? Todo eso. Pero ahora que me pongo a pensar, en ningún momento nos hablaron sobre los niños con habilidades. Exacto. Y en el colegio habían 3 niños en primaria, en toda la primaria, que tenían habilidades. Uno, un niño con síndrome de Down, que era un amor de niño. Amor ¿Ya? terapia Sí, siempre. sí. Otro niño que tenía una discapacidad física y había un niño autista, ¿ya? Que, claro, tenía un vocabulario, pero muy reducido y tenías que llegar a él, pues, ¿no? Entonces tenías que llegar para poder que él se integre, juegue, ¿no? Entonces él estaba, no me acuerdo, estaba en tercer, cuarto de primaria, pero su profesora, su tutora, no le tomaba mucha importancia. O sea, como él iba con su sombra, ya que su Exacto. sombra se Que encargue. se encargue de Se él. encargue de él. Y Exacto. cuando le tocaba el área de deporte, era un niño muy hiperactivo también. Entonces, cuando yo lo acogí,
Y yo en ese momento, o sea, no sabía, pero, ok, me generaba, voy a aprovechar tu hiperactividad, ¿ok? Entonces, Exacto. la sombra era el momento feliz de la sombra porque se Porque quedaba sentadita y me lo dejaba a mí y yo trataba de que él se integre, juegue, corre, salta, ¿no? Y trataba de botar ese tipo de vocabulario, el poco que tenía Ajá. y de generarle un poco más de contenido. Y el profesor, o sea, mi jefe me decía... ¿Sabes que él es una persona autista? Y yo le digo, no, no sé. Y él me comenzó a decir, me dice, entonces tú sí tienes vocación para tratar a personas con habilidades. Y yo le digo, la verdad no sé, yo simplemente aproveché su momento de hiperactividad y hago que defogue eso y es un niño feliz. Claro, perfecto. Y Ah, eso es válido, ¿no? O sea, hubo una conexión con él que de repente a veces no lo toman así porque es más trabajo conectarse exacto, Sí. y no quieren trabajar. ese es el detalle, que no Eso quieren pasa. trabajar, pues, ¿no? Ahora, a todos los TEA les sirve, ¿no? Les sirve el tema de estas mejoras, ¿no? Que se debería hacer. O quizás hay cositas que mejorar. Yo les sugiero una herramienta clave a los colegios, que se llama planificaciones colectivas. ¿Qué pasa? Debiera el psicólogo sentarse con todos los docentes y los casos particulares o neurodivergentes, darle las herramientas a aplicar con esta población. ¿Qué Ujú. pasa? Los otros docentes la van a adecuar a sus respectivos cursos y la van a actualizar. Entonces estoy cerca y le voy a brindar las herramientas. Eso lo hacen trimestral como quieran, pero eso es una idea, eso no es una idea, es un deber, porque cada niño con TEA es muy diferente, Claro, son por dos. gustos, sus reforzadores, conocer, trabajar la anticipación para saber cómo llegarle. Y algo que sí, yo tengo más de 20 años trabajando con TEA y sigo conociendo cosas nuevas y una es que sí va a empatizar contigo, si llegas de manera real. Si llegas con hipocresía, Él lo va a no, sentir. él, No, él y lo va lo a sentir y percibe. lo percibe. Y los perciben, ¿no? O Un- sea, cuando una persona se acerca, por ejemplo, Ale, a ti con esa intención, quizás de sacarte algún provecho, tú te das Ujú. cuenta. Es que yo sí creo bastante en, sí, pues las energías de las personas, Exacto. no sé si esa es la palabra exacta, pero sí se nota como, igual hay algunas personas que no lo llegan a notar y eso es una desventaja porque a veces Sí, sí sí. lo hacen tan caleta que sí Ujú. se llegan a aprovechar de ti, como Sí. pidiéndote favores, como, ay, ayúdame en esto, porfa, pero luego es como, ayúdame en esto que es un poco más trabajoso, ayúdame en esto, y luego es como, en realidad te estoy explotando, pero no te lo quiero decir. Ajá. Ujú. Sí, pero sí, a veces como que sientes la energía desde un inicio y es como, no, este no me está pidiendo algo sincero, este quiere que Ujú. yo le haga el trabajo. Tal cual. Ajá. Gracias al Centro Terapéutico Renacer, empresa dedicada a brindar terapias de lenguaje, ocupacional, física y de conducta, atención y concentración, terapia emocional y familiar, así como programas de integración terapéutica para niños con TEA o neurodivergentes. Gracias Renacer, están ubicados en Avenida Principal 414 Surquillo. Y sí, o sea, yo lo veo incluso con mis chicos, ¿no? Yo siempre, una cosa que hablo siempre en mi centro y en las reuniones o con mis chicos o con mi grupo, es que todas las cosas que como seres humanos obviamente tenemos problemas, porque somos No, claro, psicólogos y psicopedagogos, etcétera, lo no que tú somos quieras, perfectos. pero no somos perfectos, lo dejen fuera y lleguen al centro y pasen a la puerta y sean lo más lindo posible para ese niño. Porque si yo llego cargada con problemas, que es algo que puede pasar, y no lo descargo antes, no lo dreno antes, y entro a ese niño va a percibirlo y también va a tener conductas, porque te va a sentir pesada, cansada, aburrida, triste, enojada. Y yo les digo, no, eso tiene que quedar afuera. O sea, por favor, entren a los salones con la disponibilidad al 100% y con toda la vocación del mundo que ustedes me muestran. Y eso cambia un montón. He tenido gente que de repente también ha ingresado por un tema de prácticas, quizás. Y yo misma, yo soy la que supervisa directamente esto. Y yo misma soy muy sincera con ellos. Y cuando veo que hay algo que no cuadra, no les gusta, porque a veces, o sea, tú puedes ser psicólogo, pero tienes varias ramas, ¿no? Y de repente te mandan, tu universidad te manda a ser educativo. Vas porque tienes que probar. Pero a ese muchacho no le gusta, a esa muchacha no le gusta. Yo le digo, hijita, no, yo sé que no te gusta. Papito, anda y busca lo que te guste, lo que te agrade. Trata de hacerlo bien todo este tiempo, pero la próxima cambia porque tu energía
traspasas a los chicos. Exacto, y eso es importante porque tener la vocación es algo fundamental, Sí. ¿no? Y los niños lo perciben. Yo les comentaba, Alonso percibe muchas cosas, Ellos a pesar de ser no verbal, igual. él reacciona, su cuerpo reacciona de una manera. Cuando él no quiere ir a un lugar, se tira al piso, me presiona, se frustra, llora, le cambia por completo. Entonces hay que saber también reconocer a nuestros pequeños y darnos cuenta como padres, oye, no porque ya en este lugar me cobran tanto y ya pues que el niño se quede ahí porque es lo único que puedo tener, pero si a él no le gusta. Y vas a lograr que se desregule Exacto. completamente. Entonces, yo en 1000 veces he preferido que mi hijo se quede conmigo en mi casa y poder abordarlo y regularlo de una manera y de ahí buscar con paciencia algo que le guste. ¿Y qué pasa cuando se desregulan? Retroceden totalmente. montón. Y perdemos un montón de cosas. Exacto, un montón de cosas. Y eso es lo más costoso y trabajoso, tanto como padres, porque, claro, el terapeuta está un rato con él, pero el resto del día, el resto de las horas somos los padres, los terapeutas de los niños. Ujú. Igual también, más allá de los terapeutas y los padres, en algún momento los niños van a tener que salir, van a interactuar con personas externas, en el colegio, en la calle, más adelante en el trabajo, mil cosas. ¿Habría algún mensaje en específico que puedan dar sobre por qué o cómo aprender a respetar las diferencias para los padres, para los docentes, para, no sé, algún adolescente que esté viendo este video? Es que yo siempre recalco esto. ¿Qué hay de malo de ser diferente? Qué aburrido sería el mundo si todos seríamos iguales. Es totalmente válido que te guste otra cosa. O sea, ponte a pensar, a ti te gusta lo mismo que tu mamá, tu hermano, no te gusta la misma música. Entonces, ¿por qué criticar en otros lo que les gusta, como son? Es algo ya, ahí te tienes que analizar tú mismo. ¿Por qué estás criticando a la gente y por qué estás poniendo cosas que salen de ti ya como ser humano? Yo creo que te tienes que autoanalizar y de estar criticando mucho a otras personas, a niños en la calle que tú no sabes, ¿no? Porque a veces vemos a las mamás en la calle con los niños en el piso y lo primero que dices, ay, ese niño es malcriado, no tiene límite. Tú no sabes qué está pasando, qué pasó con ese niño. Y quizás sí puede ser falta de límites, pero hay mamás o sea, ¿quién viene al mundo con un instructor, un manual para ser papás? A todos nos cuesta. O de repente tú eres perfecto y sabes cómo criar a tus hijos de una... No, Ay, sería genial que no. nos manden un manual. Exacto, nos vamos a equivocar y esa equivocación puede verse reflejada en la calle, etcétera, pero tú no tienes por qué criticar eso porque no sabes su proceso. Lo que llaman los jueces sociales, ¿no? Exacto. Quiero que la persona de esta religión esté aquí, de este color. Lo ideal, lo hicimos en Arequipa, es ir a los centros comerciales y hablar del tema del autismo. Tenía un pequeño y gritaba en el estadio. Y me dijo el papá que se me lo nos vamos para el estadio. ¿Pero por qué? Porque es donde se presenta la crisis. Vamos a abordarlo donde se presenta. No que la gente le diga, yo felizmente, si es verdad lo que diga la gente, no me importa. Si es bueno, bienvenido. Pero no como de la gente, no me interesa lo que diga la gente, respeto a la gente, pero no me afecta. Entonces, vamos a enseñar de manera, no únicamente el 2 de abril, en cualquier espacio, ir a los bomberos y conversar con ellos, a la policía, a los centros comerciales y que la gente acercarla. Mira, ¿sabes lo que es el autismo? No es todo lo que estamos viendo en programas, no son azules. Sí, son personas tal cual que tienen características muy bonitas. ¿Qué características? Bueno, tal vez no te miran a priori, el tema de comunicación, pero conducta también invita a comunicar y a lo que yo estoy transmitiéndote. Entonces, te has dado la oportunidad de conocer a alguien con autismo, de saber que hay gente tan espectacular y que no necesito hablar y que transmito de manera visual. Exacto. Ahora, quizás si pudieras decir algo a quienes hacen bullying, un mensaje a esas personas que quizás... Ok, hay personas que de repente lo hacen sin intención, pero hay otros que sí, ¿no? ¿Cómo se dice? En su esquema, en su cronograma está, hoy voy a hacer bullying a tal persona. ¿Qué le podrían decir a esas personas? Yo creo que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de ser mejores cada día. De repente no cambiar al 100% pero sí mejorar. Y si tú eres una persona que te das cuenta de lo que estás haciendo, te gustaría que te hagan a ti. Ahora, voy a analizar más atrás. De repente, a ti te lo hicieron en algún momento. ¿Cómo te sentiste? Claro. ¿No? Ahora, en los niños, normalmente el tema de bullying son cosas que vienen arrastrando de casa y hay que analizar qué está pasando en ese entorno familiar.
pónganse a pensar las familias, ¿no? Los papás, ¿qué están haciendo como familia para que ese niño haga bullying en el colegio? Para que ese niño sea tan agresivo o tan degradante con sus compañeros. Eso es un tema de casa. Siempre la agresividad, todo esto viene porque a ese niño algo pasa en casa. Le gritan, le Exacto. pegan, le tratan, lo denigran, lo ponen de inútil para abajo y él descarga en otros niños más vulnerables. Exterioriza eso, entonces abordar de manera inmediata. Porque el niño que hace bullying muchas veces también es víctima, ¿sí? Pero igual estás teniendo una conducta inadecuada. Entonces tengo que sentar a la familia y, como se dice, extinguir esa conducta. No es vamos a tratar y yo te entiendo, te puedo entender, pero hay que dar una respuesta de choque inmediata. Así de sencillo, la institución no hacerse a la vista gorda y de manera sensata ya va. Esa persona es tan importante como el hijo del ministro. Porque a veces pareciera de que hay privilegios e irrespetos programados y parecieran planificados porque no me atrevo a, no es el hijo de tal persona. No me interesa, están en tu salón, es una línea de respeto igual. Ahora, ¿qué creen que deberían cambiar en los colegios? Yo creo que en los colegios deberíamos preocuparnos más por dar estos valores, ¿no? Siempre no perderlo, ¿no? Porque se ha perdido mucho, la sociedad se está perdiendo mucho porque no hay valores, cada vez son menos y están menos instaurados. Tiene que ser un trabajo triado siempre, siempre tienen que tener comunicación con la familia y cuando ya vean algo, siempre comunicarlo y siempre tener ese interés, ¿no? Exacto. Yo trabajo con otros colegios donde voy a trabajar con ellos en charlas, etcétera, y tengo uno de ellos que felicito realmente porque el profesor hasta la casa se va, Eso ¿no? es bueno. Y me dice, yo me voy hasta la casa porque me importa saber qué está pasando con ese chico. Y yo sé que a veces sonaba como que muy invasivo, ¿no? Pero la intención del profesor no fue invadir su hogar, sino saber qué realmente pasa, por qué ese niño no está rindiendo, por qué ese niño se está comportando así, porque quiere ayudarlos. Entonces, otra vez hablamos de la empatía y de la vocación. El sistema educativo también tiene que está trabajando con seres humanos, no con máquinas. Y obviamente hay problemas en casa. Y otro mensaje siempre es, la familia es la base de esos niños. Y si tú no abordas la familia y no los concientizas y de alguna manera llegas a ellos para que sí vengan a las escuelas de padres y estén en las reuniones, entonces en realidad no Claro. estás ayudando en nada. Ahora, Ale, tú en tu adolescencia, ¿qué te hubiese gustado quizás que hubiese habido en tu colegio, pues, ¿no? En mi colegio no había nada que parar el bullying, no había nada. La psicóloga, solamente te llevaban a la psicóloga si es que eras una persona realmente agresiva y le habías pegado un puñetazo a otra persona. Si no, no. Es más, tenían un programa que agarraban a los que tuvieran mejores notas, los llevaban a una charla, nadie sabía para qué era, resulta que era para que se hicieran amigos de los que veían que no tenían amigos. Ok. Entonces, se juntaban contigo y al año te enterabas que se juntaron contigo ese año solo porque les dabas pena, porque le pidieron que sea tu amigo. Increíble. Entonces, Wow, patético. a mí me hubiera gustado que de parte del colegio haya una integración real, porque obligar a otro alumno, primero que forzar a un chico a ser tu amigo, está mal, porque a veces tú congenias con una persona y a veces no, y eso está bien. Hay gente que no va a querer ser mi amigo y yo no quiero ser amiga de algunas personas, y eso está perfecto, no tiene nada de malo. Entonces tú no puedes venir y en vez de tú como adulto, como cabeza de la institución, solucionar el problema, venir y agarrar a un chico y darle toda la carga a esa persona de 13, 14, 15, 16 años. Exacto. Claro. No es su Y responsabilidad. aparte que el hecho de no solamente sobrecargarlo, sino de que, yo sé, de repente, como tú dices, no vamos a ser amigos porque de repente no congeniamos, pero sí hacer un tema de compañerismo, porque si le pasa algo, o sea, y no sé, se cayó, y porque no es mi amigo, no lo voy a ayudar. Claro. Y eso debería pasar en todos lados, o sea, no Exacto. solamente en el colegio, sino también en la chamba. O sea, no somos amigos de todos, Ajá. tengo compañeros de trabajo, pero igual me preocupo porque, oye, ¿estará bien? ¿Se habrá Exacto. puesto mal? O sea, Definir, estamos en una era tecnológica. Eso Ajá. también es otro punto, ¿no? No pasamos tiempo, estamos comiendo y esto también para los padres, el tema de la aceptación. Si yo no acepto, voy a estar viendo en mi hijo que tenga otras características. O sea, estoy buscando otro hijo en mi hijo.
y no está No bien. está O sea, bien. reitero, disfrutar a la persona diferente, o sea, diferente porque no piensa igual que yo, es lo más espectacular porque crezco de esa persona. Yo que estoy conociendo a Alejandra, que estoy conociendo a Rocío, me parecen personas muy agradables y que transmiten sin necesidad de hablar. Y eso también se lo ha aprendido el niño con TEA, ¿no? Claro. A veces transmitimos más con la mirada sin hablar y eso se aprende a leer. Entonces, la aceptación, el colegio a incluir más habilidades sociales desde cuna a jardín le va a ayudar un montón, como no tienen idea, y sobre todo formarnos y actualizarnos. Eso no nos quita, nos suma como seres humanos íntegros y a las familias también les genera mayor funcionalidad y trabajar de la mano con una comunicación asertiva. Claro, y ahí, por ejemplo, también les hago un llamado de atención a los papitos. Uy. Les voy a jalar las orejitas porque hay muchas veces que de repente estamos en esto de buscar un diagnóstico y de repente estamos en sospechas o ya confirmamos el diagnóstico y simplemente nos queremos cerrar y decimos, no, es que yo no creo que necesite esto porque esto y quiero que mi hijo Como que excusas. vaya al colegio y que aprenda igual y que todos sumen y que él también sume y que él no tenga aleteos y que no camine en puntas y que, o sea, quieres tener un nuevo hijo. O sea, no aceptas a tu hijo. Discúlpenme que sea tan cruel en este aspecto de decirlo así, pero creo que tengo que darles un remesón porque no podemos ser tan egoístas de que ser lo que yo quiero que sea mi hijo. Déjalo ser. Así es. Agarra eso que ha venido al mundo a enseñarte a tu hijo y esa condición tan hermosa y apóyalo, porque si tú te niegas a esto, lo único que va a hacer es retrasar su desarrollo. Ujú. Yo tengo un hijo de 1 año y 1 mes y yo me di cuenta de que él era distinto desde creo que el vientre, de verdad. Y lo único que hice es ponerlo en terapias desde los 6 meses y sigue en esto. Y yo cuando les cuento a algunas amigas, porque es algo que de repente pasa, se ponen a llorar y me dicen, Ximena, pero ¿por qué? Y yo le digo, ¿pero por qué lloras? Yo Estoy disfruto. contigo. Estoy contigo. Yo Como que lo disfruto- romanticisman, exacto, ¿no? yo disfruto de mi hijo. Claro. Lo amo igual que a mi hija mayor y disfruto de él y eso no va a cambiar de que sea mi hijo. Obviamente tengo que apoyarlo para que él avance, pero eso no va a cambiar. Pero porque no entiendo, ni yo he llorado porque me he dado cuenta y no entiendo por qué tú lo haces. Pero es que esto y lo otro. No. Ven para abrazar. A mí no me interesa, discúlpeme, perdón, me interesa la gente que está afuera y que me vaya a Claro. decir o me vaya a señalar porque yo soy la que va a formar ese hijo. Exacto. Y entonces eso es lo que quiero decirles y con mucho énfasis, por favor, acepten, trabajen de la mano con sus terapeutas y déjense guiar, no lo que está en TikTok, por favor, Ay, porque sí. hay muchos papás que me dicen, yo hago esto porque lo vi en TikTok. ¿Y quién es TikTok? O sea, TikTok es una red social que tiene mucha fake news y hace que tú te sientas culpable. Igual hay profesionales o pseudo profesionales que hacen para venderte más cosas, sentirte culpable y manejan tus emociones muy bien. Ten cuidado. Igual yo también recalco siempre, como yo subo videos a redes sociales y la gente me hace comentarios y todo, recalco siempre, una red social tiene un video de 1 minuto, 2 minutos, ya, un video editado. Ajá. Tú no puedes decir, uy, no te veo autista, o, uy, en este video estás haciendo tal cosa. Ok, es un video que pueden haber grabado durante 5 horas y se ha editado para que quede de 2 minutos. Ajá. Exacto. Tú no puedes ir a decirle algo a una persona en base a un video de 2 minutos Exacto. cuando el día tiene 24 horas que no has visto. Exacto. Juan Carlos, un mensaje final que quieras darnos. Bueno, a las familias involucrarnos, que hay un grupo importante que les quiere y que les escucha por medio de Renacer, Misión Isaac, por ustedes, por Alejandra, de verdad que esto se repita porque considero que hay personas no escuchadas y que tenemos que aperturar este espacio y que por mi parte quiero hacerlo, de verdad. Así es, igual yo también contenta de haber compartido con ustedes experiencias desde mi punto de vista como mamá. Y sí, coincido contigo, o sea, tener un hijo autista no es, ay, qué pena, hijita, te tocó. Nada, es guerrearla todos los días, es darle lo mejor a nuestros hijos dentro de nuestras posibilidades y es una lucha constante. A mí me tocó
lo abracé, lo amé y he aprendido muchísimo de mi hijo. Me ha hecho una persona mucho más paciente, algo que no era. Me ha hecho Bueno. una persona muy paciente. Y Alonso nos ha enseñado algo a toda nuestra familia. O sea, en realidad no es que el ser con autismo, la persona con autismo se tiene que adaptar a la sociedad, Exacto. sino es la sociedad, nos tenemos que adaptar a ellos porque sí, tiene gustos distintos, tiene cosas diferentes y Creo que tiene una identidad propia, es lo que Claro. nos enseña el autismo. Y- Lo diferente no es malo. Exacto. Lo diferente, ¿por qué la gente le tiene miedo a lo diferente? exacto. Sí, Y no. tampoco es, oye, es un niño autista, wow, va a ser un genio, va a ser una persona, va a ser una persona que va a marcar algo en nuestro país. Señores, sí, hay. Sí, Pero también están los otros niños, como el mío, que sí, necesitan mucho apoyo, necesitan mucho soporte y necesita una persona que esté a su lado. Exacto. Es así. Así que nos despedimos, chicos. Gracias a Muchas todos los que se han gracias. conectado. Nos vemos en un próximo capítulo de Conexión Azul aquí en el podcast. Nos vemos. Chao. Bye. Bye.